Hola gente, bienvenidos a un nuevo video de mi canal. Yo soy Nahue de la lectura de Spidey y en este video les vengo a mostrar y hacer una reseña bastante completa de lo que es este libro que tengo por acá, en el cual yo hice una encuesta en Instagram hace unos días sobre si les interesaba acá una reseña de este libro y hablando de todo lo que cuenta este libro. Es un libro que me lo trajeron de afuera, que está en inglés, lo tuve que traducir bastante. Y bueno, habla mucho de lo que es el diseño gráfico en los cómics, desde la imprenta hasta lo que es tintas, el papel, las rotulaciones, los dibujos, la tipografía, las fuentes que se usan, etcétera. Habla sobre un montón de cosas que están buenísimas, que son súper interesantes, que muchos de ustedes me dijeron que les gustaría ver un video completo y en profundidad de este libro, y hablando un poco de todo lo que nos dice. Este es un primer video de una serie de videos que voy a hacer, contando un poco en cada uno de esos videos, desglosando el contenido de este libro en esos videos, por temáticas y por partes. No se olviden de suscribirse al canal si les gusta el contenido, dejar su like, que eso ayuda muchísimo a que el canal siga creciendo y que cada vez seamos más. Yo esto lo hago porque me gusta compartirlo con ustedes, me gusta hacerlo también, así que vamos con la intro y arrancamos. Bueno, antes de arrancar empiezo por decirles que estos videos yo voy a estar poniendo imágenes de este libro que me parecen importantes, como muchas portadas que están zarpadas que tiene este libro, que están buenísimas, pero no voy a estar mostrando el libro en el interior tanto porque es un libro bastante grande y es muy incómodo estar mostrándolo, levantándolo a cada rato, además es muy pesado y demás, así que nada, vamos a tener esa mecánica. Antes de arrancar con el video, vamos a hacer una pequeña intro sobre lo que va a ir este primer video y vamos a empezar hablando del cómic en general. Un cómic es la suma de sus partes, juntos hacen a la obra de arte y sus personajes, logotipos, diseños, letras, cubiertas, los colores que lo componen hacen a la narración misma y ninguno de esos elementos podría cumplir ese cometido por sí solos. Los cómics a menudo se refieren como una forma de arte, pero también están directamente relacionados al mundo del diseño, donde la disposición de los elementos visuales en la página son súper importantes. En el caso de los cómics es para contar una historia que a uno lo mueva, que a uno lo atrape y que entretenga, que es básicamente para lo cual se hace un cómic o una historieta. A diferencia de una novela, los cómics lo hacen a través de la gráfica, de los dibujos. Se combinan textos e imágenes para crear un estilo narrativo único, usando onomatopeyas, globos de palabras, distintas fuentes tipográficas, un montón de cosas que la vamos a ir viendo ahora en estos videos. Yo les voy a estar mostrando ejemplos y distintos tipos y para qué se usa cada una, cuándo surgieron, cómo surgieron, por qué son de ese color. En estos videos justamente lo que quiero hacer es mostrarles y meterlos en el mundo de lo que significa crear un cómic. Yo estoy estudiando diseño gráfico, es un tema una carrera que a mí me fascina, me está encantando y tiene muchísimo que ver con todo esto, sobre todo la parte editorial, del diseño editorial. Vamos a ver el diseño, la publicación, bueno, un montón de cosas que ya dije y que a uno por ahí lo da por sentada de que están ahí y que a alguien se le ocurre ponerlas, pero siempre hay un motivo y un porqué y un cómo de por qué justamente se hace como se hace. Y vamos a arrancar situándonos un poco en contexto sobre las edades de oro, de plata y de bronce de los cómics, sobre todo de los cómics de Marvel, de manera muy breve. Es simplemente para poner en contexto a los que llegan nuevos a este mundillo. Decir que las etapas de oro, de plata y de bronce son etapas clave en la historia de los cómics, incluyendo lo de Marvel, y reflejando cambios significativos en la industria y en los personajes. La edad de oro, que va del 1938 al 1956, marcó el nacimiento de los superhéroes como género. Aunque Marvel no existía como tal, su predecesora, que fue Timely Comics, introdujo personajes icónicos como la Antorcha Humana original y Namor. Fue una época de gran popularidad, especialmente durante la Segunda Guerra Mundial, con héroes que luchaban contra villanos que estaban relacionados con ese conflicto. Después viene la Edad de Plata, de 1956 a 1970. Acá ya aparece la dirección de Stan Lee y artistas como Jack Kirby, Steve Ditko, que crearon personajes como Spider-Man, los X-Men, los Cuatro Fantásticos, los Vengadores, y los cómics empezaron a tomar un enfoque mucho más realista y emocional, mostrando a los héroes con problemas domésticos, cotidianos y con algunos dilemas éticos. Y por último tenemos la Edad de Bronce, que es de 1970 a 1985. Este periodo trajo historias más maduras y más complejas,
abordando temas como el racismo, las drogas y la política. Después Marvel continuó innovando con personajes nuevos, con personajes como Wolverine y historias más oscuras y psicológicas, y también se exploraron géneros como el terror y la ciencia ficción. Y si hablamos de los cómics de Marvel, tenemos que hablar del método Marvel, que es algo que quizás algunos escucharon nombrar, algunos no. Pero ¿qué es el método Marvel? Es una técnica de creación de cómics que revolucionó la industria, desarrollada principalmente por Stan Lee en la década del 60. Este método se usaba para agilizar el proceso creativo y dar más libertad a los artistas, y ahora te voy a explicar cómo funciona. La trama básica es que en lugar de escribir un guión completo, Stan Lee les daba a los artistas una descripción general de la historia, incluyendo los eventos principales y el desarrollo de los personajes. Después artistas como Jack Kirby o Steve Ditko tomaban esa trama y creaban las páginas completas, decidiendo el diseño de las viñetas, las expresiones de los personajes y los detalles visuales. Una vez que las páginas estaban dibujadas, Stan Lee añadía los diálogos y textos en función de lo que los artistas habían ilustrado. Este método, el método Marvel, permitió justamente a Marvel, valga la redundancia, producir cómics de manera mucho más eficiente, rápida y con un estilo visual mucho más dinámico, más fluido. Pero sin embargo también generó algunas controversias porque era difícil saber la autoría de esos cómics, ya que pasó por distintas manos de artistas y de dibujantes y demás, guionistas. No estaba en claro quién era el autor original de esa idea, de ese cómic, de ese dibujo. Ahora vamos a hablar de los integrantes que están dentro del proceso creativo de la publicación de un cómic o una historieta. Tenemos a los editores, los escritores, la persona que hace los lápices, el entintador. Tenemos también al letrista o lettering, como se conoce en inglés, al colorista. Bueno, algunos lo voy a omitir porque son muy obvios y medio que se da por sentado qué es lo que hacen. Por supuesto que el escritor guioniza, editor supervisa y revisa el cómic antes de la publicación. Pero por ejemplo quiero repasar algunos que tengo por acá. El letrista, por ejemplo, lo que hace es, se encarga desde el tipo de letra hasta los globos de palabras, onomatopeyas, efectos de sonido. Cada pieza de texto dentro del cómic lo hace esta persona. Trabajan a partir del guión ya escrito para trasladar esas palabras a un texto que sea mucho más expresivo. En los comienzos del cómic, cada letra de texto se hacía a mano, cada color, cada grueso de línea. Hoy ya se hace todo de una manera mucho más digital y por medio de un software con las distintas fuentes que uno tiene en la computadora. Pero el letrista sigue siendo una persona súper importante en cuanto a la elección de color, la elección de la fuente. Después tenemos al colorista, que después de que el entintador entregue una página, el colorista empieza a trabajar. Trabaja en los dibujos entintados, por lo que es de los últimos procesos creativos del proyecto. Antes de las computadoras usaban pintura y pincel para hacer colores guías, y que las impresoras usaban como guía para crear las paletas de colores. Después está algo muy interesante que yo no conocía, que es el bullpen. El bullpen se refería a un espacio físico dentro de la oficina de Marvel Comics, donde los artistas y los dibujantes creaban esas historias. En los 60s ya la mayoría lo hacía desde su casa, como de manera remota, como hoy en día. Pero Stan Lee lo mantuvo como un símbolo y como un homenaje a todos esos artistas y lectores que le dieron vida en su momento y que hicieron tantos cómics y tantas historias en ese lugar. Paul Scheer, que es uno de los diseñadores gráficos más influyentes e importantes hoy en día, y miembro de FOM, para los que no saben, es una revista autoproducida por fans de Marvel en los 70s, antes de la Marvel Age. Era editada por Teranco, por Claremont, tenía artistas como Buscema, Joe Sinnott, Gary Combat. Bueno, Paul Scheer nos dice que una portada no es arte, sino que más bien es una forma de arte. Y es una distinción importante la que él hace, porque lo que tiene que hacer una portada es diferenciarse del resto que está al lado. Tiene que anticipar lo que uno va a encontrar dentro del cómic, llamar la atención, pero sobre todas las cosas tiene que vender. Es por ese tipo de cuestiones que la portada de un cómic está más asociada al diseño que al arte. La mayoría de los cómics tienen una convención en cuanto al título, el logo, la publicación, el precio, el número de issue y la fecha, ocupando un tercio más o menos de la página frontal de la portada del cómic. Por ejemplo, en la portada de Amazing Spider-Man 2, Steve Ditko introduce el concepto del corner box, que es un recuadro muy chiquito a la izquierda, en la esquina superior izquierda,
donde se anticipa cuál va a ser el protagonista con una imagen de ese cómic, de ese libro. Y es muy curioso que esto se empezó a hacer por cómo se ubicaban en su momento y cómo se exhibían y se mostraban los cómics en las tiendas, en las comiquerías. Esto se hacía para que el lector pudiera reconocer desde lejos qué personaje iba a ser el protagonista de ese cómic. Ahora vamos a empezar a desglosar un poco lo que es la anatomía de la portada de un cómic. Bueno, tenemos varios elementos que la componen. Tenemos el precio y el logo, por supuesto es el precio del cómic, el número de issue y el logo de publicación ajustado a esa esquina. Hoy en día se ubican junto con el código de barras en la esquina inferior izquierda o detrás, mientras que el logo va variando según el diseño de portada. Tenemos el corner box, que ya lo mencionamos antes, que contiene la ilustración del personaje principal en ese recuadrito chiquito arriba, y la primera fue diseñada por Steve Ditko en el Spider-Man número 2 de 1963. Tenemos también el arte de la portada, por supuesto, que es la parte más importante de la portada, que ocupa prácticamente 2/3 de la misma. El logo, que es la carta de presentación de la portada, por lo general está ubicada arriba para que los lectores puedan verla con facilidad dentro de las exhibiciones en las comiquerías. El cover line es algo que los escritores usan para crear una sensación de intriga y para resaltar temas. Antes se usaban muchísimo y ahora cada vez se usan en menos cantidad, es menos frecuente verlos. Tenemos el cover lettering. El cover lettering está diseñado para llamar la atención y generar curiosidad en el lector. Por lo general los letristas usan los mismos elementos gráficos que en el interior, pero con cambios para llamar más la atención. Los bordes de texto tienen trazos más finos y el texto suele ser con la fuente bold y suele complementar el arte de la portada y resaltar lo que quiere contar. Y después tenemos el desglose de las portadas, el cover line, que en los primeros cómics de Marvel las portadas solían tener cover lines provocativos y persuasivos para poder vender al lector la historia. La teoría era que cuanto más texto en la página, alentaba al lector a pasar más tiempo con ese issue y con suerte de esa manera la compraría. Era mantener al lector concentrado y atado en esa portada leyendo esos logos de texto que aparecían ahí. Bueno, esto fue todo por el video de hoy. Espero les haya gustado el contenido. Ya saben, si les gusta dejen su like, suscríbanse que me ayuda muchísimo. Si este video llega a una buena cantidad de likes y de visualizaciones, estaré haciendo más partes. Este fue el primero de una serie de videos hablando sobre la historia de los cómics y sobre todo del diseño dentro de los cómics de Marvel, de detrás de escena. En el próximo video la idea es seguir hablando del desglose de los paneles dentro de un cómic, del efecto esteranco, de por ejemplo distintas técnicas que se usaban en los paneles en su momento, como experimentación, como el fotomontaje. Seguiremos hablando de tipografías, de distintos personajes también que fueron apareciendo, así que nada, espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video.